¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos este colgante de árbol de Navidad. Es muy rápido y muy sencillo de hacer, así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% con un grosor de 2 milímetros. Yo voy a ocupar dos tonalidades, uno en verde botella y el otro en verde hoja. Pueden hacer su árbol en una sola tonalidad, así que no hay problema. También en amarillo, hilo nylon, aguja canevá o lanera y una aguja con un ojillo más delgadito, que es el que vamos a ocupar para el hilo nylon, un ganchillo de metal del número 2, un seguro para ocuparlo como marcador de vueltas, unas pinzas, tijeras y cuentas de plástico de colores, que son las que ocuparemos para simular las esferas de nuestro árbol. También ocuparemos esta mezcla que más adelante les explico cómo hacerla, que nos va a servir para endurecer las piezas de nuestro árbol. Voy a comenzar con cualquiera de las dos tonalidades que elegimos. Hago un anillo mágico de 6 puntos. Acomodo los puntos que estén derechos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, en el primer punto que hice, realizo un punto bajo, aquí coloco el marcador y en esta vuelta voy a hacer un aumento por cada punto, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que acabo de hacer, y en el siguiente un aumento. Se repite un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, 2, y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Repito 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2,
3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos todo alrededor. Una vez que hemos terminado, en el siguiente punto realizo un punto deslizado. Y aquí puedo cortar. E inserto una aguja. Voy a perder este resto de la hilaza que me queda. Por la parte de atrás realizamos un nudo. Y pierdo parte de la hilaza por dentro del mismo tejido. Y lo mismo voy a hacer con esta. Ahora voy a comenzar a realizar el mismo patrón que hicimos en la pieza anterior. Aquí yo alterné con el otro color y me voy a quedar solamente hasta la fila número 5, hasta donde nos quedamos con 30 puntos. Para la fila número 6 realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila solamente voy a hacer puntos bajos todo alrededor. Y una vez que terminé, en el punto que sigue realizo un punto deslizado, recorto y escondo las hebras igual que como lo hicimos en la pieza anterior. Para mi siguiente pieza vuelvo a alternar con el otro color y me voy a quedar únicamente hasta la fila número 4, que es hasta donde obtengo 24 puntos bajos. Para mi fila número 5 realizo el primer punto y coloco el marcador y durante toda esta fila únicamente van a ser puntos bajos. Al terminar, realizo un punto deslizado, recorto y escondo las hilazas sobrantes igual que como en las piezas anteriores. Para mi siguiente pieza alterno el color y voy a quedarme únicamente hasta la fila número 3, hasta donde obtengo 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar todo alrededor únicamente puntos bajos. Termino con un punto deslizado como en el resto y escondo las hebras que me sobran de la misma manera. Realizo la otra pieza con el cambio de tonalidad y en esta pieza me voy a quedar hasta la fila número 2, que es hasta donde obtengo 12 puntos nada más. Y para mi fila número 3 voy a realizar solamente puntos bajos todo alrededor. Continúo ya con mi último círculo. Volví a cambiar el tono del estambre.
Aquí termino hasta la fila número 2, donde obtengo 12 puntos bajos. Y en esta ya nada más cierro con un punto deslizado. Ya no vamos a hacer la fila de puntos bajos. Aquí ya terminé mis 6 piezas. Estas son hechas con la hilaza de algodón. También podemos utilizar estambre de acrílico. No hay problema siempre y cuando, si se dan cuenta aquí en el estambre de acrílico, tiene estas fibritas que las voy a quemar con una vela o con un encendedor previamente antes de colocarle el endurecedor que vamos a realizar. Lo pueden hacer con una vela también para que no vayan a quemar su pieza. Para realizar nuestra estrella ocupamos nuestra hilaza en color amarillo. Realizamos un anillo mágico. Realizamos un punto bajo. Tomo lazada, en el siguiente un punto alto. 2 cadenas y voy a bajar a estas 2 hebras que tengo aquí, que son justo las que tengo antes de las 2 cadenas que hice. Hago un punto deslizado. Regreso a mi anillo mágico con un punto bajo. En el punto que sigue, un punto alto. Subo con 2 cadenas y bajo de nuevo a estas 2 hebras que tengo antes de las 2 cadenas que hice. Realizo un punto deslizado y bajo al anillo mágico con un punto bajo. Aquí ya formamos 2 picos de nuestra estrella. Tomo lazada y hago un punto alto. 2 cadenas. Regreso aquí a estas 2 hebras que tengo con un punto deslizado. Bajo al anillo mágico con un punto bajo. Ya llevo 3 picos. Tomo lazada para hacer un punto alto. 2 cadenas. Punto deslizado. Llevo 4 picos, me falta 1. Punto bajo, punto alto, 2 cadenas, bajo con un punto deslizado. Y aquí ya completé los 5 picos de mi estrella. Voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para cerrar. Ahora, en este primer punto que tenemos aquí, voy a realizar un punto deslizado. Recorto y jalo. Ahora voy a tensar bien la hebra que tengo, que es la del anillo mágico, que es la del centro, para cerrar este orificio que se forma al principio. Y ya con una aguja voy a cerrar aquí, sello con un nudo. Tenso fuerte. Y el resto de la hebra que me queda la voy a perder por dentro del mismo tejido.
Lo mismo voy a hacer con esta. Y así ya terminamos nuestra estrella. En un recipiente vamos a colocar 100 mililitros de agua. El agua debe estar fría. Vamos a ocupar fécula de maíz y le vamos a poner 10 gramos aproximadamente. Y vamos a revolver. Ya que esté completamente disuelto y que no tenga grumos, lo llevamos a la estufa. Y ya en la estufa colocamos la mezcla y vamos a revolver de 3 a 4 minutos aproximadamente sin dejar de mover. Y aquí se va empezando a hacer espeso. Y ya está listo. Y le apagamos. Después tenemos que esperar a que enfríe la mezcla para poderlo utilizar. Ahora, una vez que ya está frío, vamos a colocárselo a nuestras piezas. Y las vamos a repartir bien por los dos lados. Traten de hacer un poquito de presión para que la mezcla se meta bien entre el tejido. Ahora, una vez que ya tengamos todas las piezas con nuestra mezcla, las vamos a poner al sol a que se sequen, o también podemos utilizar el calor de una secadora de cabello. Y así ya tenemos nuestras piezas completamente rígidas. Aquí también está la que hicimos en estambre de acrílico. Queda un poquito menos rígida, pero la función es la misma. Ahora voy a ocupar el hilo nylon con la aguja con el ojillo más chiquito y voy a comenzar a colocarle las cuentas de plástico por toda la orilla. Puede ser de los colores que ustedes quieran. Voy a procurar que la pieza quede exactamente en el lateral de la pieza. Le doy un par de pasadas y debe quedar así. Aquí ya dependerá de cuántos espacios quieran dejar entre una pieza y otra. Yo voy a dejar un punto vacío y en el que sigue coloco la siguiente.
Y así voy a continuar todo alrededor colocando mis cuentas de plástico. Recuerden, aquí ya depende del gusto de ustedes si quieren alternar entre un color y otro o colocarle solo una gama. Una vez que llegué al final, voy a cerrar aquí con un nudo. Y voy a colocar la aguja por dentro del tejido para perder un poquito esa hebra. Y ya aquí puedo recortar a ras. Voy a hacer esto mismo con todas las piezas. Ahora voy a ocupar más o menos unos 50 centímetros de hilaza. Puede ser en el color que ustedes quieran. Yo voy a ocupar el verde botella y le realizo un nudo en la punta. Tiene que quedar un poquito grueso para que la cuenta que voy a meter no se vaya a salir. Voy a ocupar unas cuentas un poquito más grandes que las que ocupé para simular las esferas. Estas son las que ocupé para hacer las esferas. Y voy a ocupar estas cuentas un poquito más grandes como separador entre pieza y pieza. Si tienen otro tipo de cuenta de plástico, las pueden ocupar. Y ahora aquí voy a empezar a colocar las piezas de la más grande a la más chica. Voy a separar con las cuentas de plástico. Yo voy a ocupar estas rojas. Coloco una de las cuentas y después alterno el color. Voy a pasar exactamente por en medio del anillo mágico. Coloco una cuenta al final y aquí puedo colocar la estrella. La estrella voy a pasar por medio del tejido. Debo cerciorarme que no queden muy apretadas, porque si quedan muy apretadas entre pieza y pieza, no van a tener un buen movimiento. Entonces voy a dejar un poquito de espacio nada más. Ahí, un poquito de espacio. Voy a regresar sobre la estrella. Pero aquí voy a dejar la hebra larga porque esta me va a servir para poder colgarla donde yo quiera. Voy a dejar más o menos unos 10 centímetros.
paso por la misma cuenta y por la primera pieza. Y aquí abajo voy a terminar con un nudo. Voy a realizar otro más únicamente para que quede fijo. Aquí ya cortó a ras. Y así ya terminamos nuestro arbolito. Aquí tenemos uno en azul. Utilicé 2 tonos de azul. También otro con esferas de colores. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, que con esto ayudan muchísimo para poder crear más contenido. Suscríbanse a la página si aún no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.